Hay muchos datos que obviamente es solo un panorama, nada más esta es una probadita. Y lo que nos interesa es el periodo entre Pelec y Abraham. En este periodo Pelec, Dios dice que en los días de Pelec fue repartida la tierra. No habla de rota de la Pangea, habla de repartir como las cartas, esta para aquí y esta para allá. Y las lenguas, la torre de Babel, resulta ser que aquí nace Abraham. Acompáñame en Génesis capítulo 11, bueno, ya desde el 10 un poquito, y dice en el 11:1, tenía entonces toda la tierra, ¿qué tenía? Una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, aquí no existían las lenguas, porque estamos hablando de las lenguas de la Biblia. Vamos a iniciar, ¿cuándo inician las lenguas? Tanto en bíblica como lo que la ciencia nos arroja. Entonces, una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Verso 4, me voy a saltar varios pasajes para hacerlo rápido. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre. Estaban en Babel, entonces por eso ¿qué creen que le llaman torre de? Cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Por si fuéramos esparcidos, como que ya sabían algo. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Los seres humanos somos un poquito tercos. Ahora, de lo que han pensado hacer, y ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Algo muy interesante. Aquí también vemos en el versículo 16, solamente son unos versículos después, dice en el 16 dice, Eber vivió 34 años y engendró a Pelec, y vivió Eber después que engendró a Pelec 430 años y engendró hijos e hijas. Y así también va dando fechas, datos, años, igual que en Génesis 4 y 5. Pero nos encontramos en el mismo capítulo 11, en el mismísimo donde está haciendo la torre de Babel, en el verso 27 y dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. ¿En qué época está siendo narrado? En la época de Babel. ¿Podrías hacer grande la transparencia y la siguiente transparencia? Vamos a ver ahora qué dice la ciencia. Bueno, la que sigue, porque si no esta también me va a tardar más, son rayitas, flechitas. Otra. Una más. Otra más. Otra más. Bueno, resulta ser que Dios me permitió ser el profesor titular de la materia de manuscritos en Maná, el Museo de la Biblia. Y pues yo acostumbrado a dar estas pláticas en las iglesias, seminarios, grupos cristianos. Resulta ser que después en la segunda clase me mandan llamar a la dirección y llega la secretaria ejecutiva y me dice, profesor Ernesto, lo llama el profesor Cristian Gómez a la dirección, Cristian Gómez. Y yo dije, híjole, desde chiquito en la dirección, desde el kinder que me eché un par de chavos a la dirección. Y luego en la primaria querían chavos siempre abusar de mi hermano chico Javier y me peleaba. Mi hermano Guillermo aquí presente también se peleaba por mí y somos 9 y la verdad pues a la dirección no importa si fue justo o injusto, te peleaste. En la secundaria, en la prepa, hasta en la universidad iba a consejo de alumnos y yo dije, no, ¿y ahora qué hice? No, a la dirección. Entonces voy a la dirección. Quien conoce al profesor Cristian Gómez, una gran persona, un hombre manso,
una gran persona me dijo, profesor Ernesto, es que hay algunas inconvenientes en su clase, pues ya han venido a acusarlo, y yo, ¿qué hice? Me dice, lo que pasa, y dígame qué, es que dicen que usted hace proselitismo. ¿Proselitismo? Sí, es que predica mucho de la Biblia, de la fe. Yo, pero que no estoy en el museo de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y me dice, sí, pero se le olvidó la primera palabra, museo. Sí, pero museo de la Biblia. Para mí, el énfasis era la Biblia. Y dice, no, es un museo. Nosotros estamos registrados a gobernación, etcétera, como museo. Ahí puede ser el museo de antropología, de historia, de arte, pero es un museo, no es una iglesia. Me dice, mire, ¿por qué no cuando termine la clase, lo invito a comer y le platico del museo y todo? Y la verdad me hizo entender que realmente me hizo ver que los alumnos que estaban en el museo, había arqueólogos, antropólogos, lingüistas, historiadores, había sacerdotes católicos, mormones, testigos de Jehová y ateos. Y lo interesante es que me dice es que usted no puede enfocarse en su doctrina cristiana. Bueno, hoy estamos en una iglesia, entonces aquí sí se puede. Y entonces me dijo, tiene que ser usted más académico. Sí, que bueno que muestre la Biblia, pero están deseosos de conocer más lo científico, arqueológico, antropológico. Y la verdad fue una gran bendición porque me abrió los ojos. A veces uno cree que sabe mucho, pero siempre aprende uno, siempre. Estoy seguro que hoy voy a salir aprendiendo de ustedes. Y entonces, pues hablé con hermanos en Cristo, con historiadores que conozco, lingüistas de la sociedad, del Instituto Lingüístico de Verano, historiadores de la UNAM, y digo, a ver, díganme, ¿qué libros para ustedes es así como la Biblia de la arqueología, la Biblia de... O sea, ¿quién es su grande fuente y su gurú? Y entonces me dijeron, pues, y todos inmediatamente decían, Moreno Cabrera, Juan Carlos Moreno. Y entonces, y escribió un libro, si se dan cuenta, tiene 1350 hojas, y no son hojas de papel de arroz como la Biblia, son hojas gruesas como tipo Ron, y es un librote así. Y yo dije, yo me lo he hecho, si tengo que aprender, pues para ser un buen maestro, pues tengo que aprender, seguirme capacitando. Entonces, este libro lo pongo aquí, obviamente con su número internacional, la editorial en Madrid, España, y vamos a ver qué dice de este tema. ¿Qué les parece la siguiente, por favor? Resulta ser que también en la ciencia siempre hay la opinión uno, la opinión Dios, y le llaman la hipótesis A y la hipótesis B. Yo los invito a que veamos aquí la hipótesis B. No tenemos tiempo ahorita de analizar todo con profundidad porque es un panorama nada más. Aquí abajo a su derecha dice, en cuadrito naranja dice, perdón que esté rayado, pero eran mis hojas y aprendí, bueno, dije mejor las voy a pasar aunque estén rayaditas. Y dice hipótesis B, línea. Entonces vamos a verlo un poco grande porque vamos a leer tantito, no lo hagas grande. Ahí dice la línea discontinua que está allí a mano izquierda, esta línea, y dice la incursión de una economía de pastoreo nómada. Porque aquí habla de cuándo surgieron las lenguas. Este capítulo es del universo de las lenguas, de cómo se originan las lenguas, cuándo y dónde. Y entonces esta hipótesis B dice que la incursión de economía de pastoreo nómada, ¿me podían decir qué era Abraham? Pastor que sacrificaba ovejitas. Inclusión de una economía pastoreo nómada. ¿Los nómadas tienen casa? No. De aquí para allá. Y hay una frase que por ahí que dice que pareces judío. Con animales de carga, carro y posiblemente caballo de montar, desde las tierras esteparias de Rusia. Y algo interesantísimo, las tierras esteparias de Rusia, y pone un mapa, las tierras esteparias de Rusia, adivinan dónde está, ¿saben qué hay aquí? El monte Ararat, donde descendió el arca de Noé.
Noé tuvo 3 hijos llamados Sem, Cam y Jafet. Y resulta ser que aquí bajaron. Y adivinen de quién se empezó a multiplicar la tierra. De Sem, Cam y Jafet. Y entonces dice de las tierras esteparias de Rusia. Las esteparias de Rusia es el Cáucaso. Aquí merito está el arca de Noé. En la meseta iraní y al norte de la India. ¿Durante qué año? Segundo milenio. Ah, caray, la que sigue, por favor. Segundo milenio. Exacto. Otro libro que me recomendaron arqueólogos. Arqueología y lenguaje, Colin Refreu, editorial Crítica en Barcelona, 1990, no es tan antiguo. Y dice que el glotónimo de cananeo procede del topónimo Canaán, nombre antiguo de la parte sur de Siria y Palestina. El cananeo, ¿cómo le llaman? Antiguo. Se sitúa en el segundo milenio antes de Cristo. ¿Saben quién fue el primer hebreo? Abraham. La que sigue, por favor, diapositiva. Otro poquitito, ahí nada más estoy enfatizando. Bueno, pues déjenme decirles que Abraham, como vimos en la cronología, él vivió en el año 2052, la Torre de Babel, según el cronograma que vimos, según los datos que me da la Biblia, nomás le sumo y me lo da. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí estamos hablando del 2052, sitúa la Biblia a la Torre de Babel. ¿Podría hacerlo grande y pasar a la siguiente transparencia? Otra. Resulta ser que me lancé al museo, otro poquito. Ay, creo que no. Ay, esto no lo tengo. Bueno, resulta ser que en el museo me encontré una serie de tablillas. Vinieron a México una exposición de las tablillas babilónicas. Y resulta ser que la tablilla, encontraron una tablilla con la inauguración de un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Una torre en Babilonia, es el nombre. Nosotros decimos Torre de Babel, ellos le llaman sigurat de Babilonia. Y está fechado el rey, y dice que terminó su periodo por un periodo de confusión en el año 2052. ¿En qué año? 2052. ¿Y en qué año es lo que viene aquí? Bueno, es que traje otra presentación y no fue compatible con la compu, no viene esa imagen, pero la podemos ver después. 2052, la traigo en otro archivo, podríamos abrirlo después del descanso para que vean la tablilla. Y es impresionante que dice que es en el 2052, aquí no se equivocó ni por 13 años como hace rato, sino exacto 2052. Entonces a mí me impresionó gratamente, porque obviamente lo que el profesor me decía, quiero datos arqueológicos, científicos, históricos, y lo interesante es que ahí está, tal cual, la ciencia. Hacerlo grande y lo que sigue, por favor. Bueno, entonces nos damos cuenta ahí que Abraham fue el primer hebreo. Después tuvo sus hijos, que fue Isaac, Jacob. Jacob tuvo a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Dios le cambió a Jacob el nombre y le puso ¿cómo? Israel. Y de él descienden todos los que hoy en día es el pueblo de Israel, porque así se llamaba el nieto de Abraham, se llamaba Israel, y por eso se les llama israelitas hasta antiguamente. Hoy en día, como bien dice Gal Gadot, ¿saben quién es Gal Gadot? La Mujer Maravilla. Ella dice, ¿sabes qué? Yo no soy israelita, yo soy israelí. Gracias, bye. Y obviamente quien entendió bien y quien no. Es como si a ustedes les dicen, oigan, mexicas, hijos de la náhuatl, si eres mexica, ya medio mezcladito, ¿no? De aquí todos tenemos la fisionomía exacta de un indígena náhuatl, ¿sí? Pelo negro, lacio, estatura de 1,60,
ya vemos más de unos 60, ¿sí me explico? Ya somos una mezcla. El pueblo judío hoy en día se ha mezclado con muchas naciones y ya no se les llaman israelitas, sino israelíes. Bueno, por horario nada más. Entonces, los israelitas, los judíos del pasado, como nuestros náhuatl, antes sí eran náhuatl, hoy en día estamos mezcladitos, aunque tenemos ascendencia náhuatl, algunos, otros quizá no, ¿verdad? Pero bueno, aquí vivimos. Entonces, Abraham, el idioma de Abraham, como vimos, es el cananeo antiguo del 2000 a.C. Aquí redondeo los datos, sabiendo que es 2052, pero como número redondo para que la mnemotecnia sea fácil. Moisés, después los judíos estuvieron 430 años en Egipto, 400 como esclavo y los primeros 30 felices porque José todavía vivía, pero en total 430. Más o menos en el año 1400 salieron de Egipto. Después el rey David se va evolucionando, va cambiando, se va transformando. Aquí ya se le llama hebreo antiguo. Si se dan cuenta, aquí no se llamaba hebreo, se llamaba cananeo antiguo o proto sinaítico en Moisés, o también se le llama arcaico. Recuerden que en la ciencia, en todo el saber, a lo mismo le dicen de dos maneras diferentes, ¿verdad? Entonces, el de Abraham, cananeo antiguo, proto-sinaítico, David, hebreo antiguo. Para muchos historiadores, la historia de Israel empieza con el rey David porque hay una ciudad, antes eran nómadas. El rey David se establece primeramente en Hebrón los primeros 7 años y después ya en Jerusalén y reinó por 40 años. Y ya se establece una ciudad capital, pero resulta ser que los judíos nunca han sido muy obedientes a Dios, y después del rey David, si podemos subir un poco hasta la parte alta, ahí mismo a ese nivel, más arriba, más bien, allí. Resulta ser que después de David, su hijo Salomón y el nieto, Roboam y Jeroboam, el pueblo de Israel no quiso como rey al nieto de David por su dureza, y dijeron, ¿sabes qué? No te queremos como rey. Y de las 12 tribus de Israel, ¿cuántas tribus? 12. 11 dijeron, vete a volar, nosotros vamos a poner nuestra capital en otro lado, y se dividió en Israel del norte y en Israel del sur. Solamente quedó la tribu de Judá al sur y su capital Jerusalén. Los demás 11 tribus israelitas vivieron en el norte, en Samaria, en Efraín, la capital. Bueno, y vemos que después desobedecieron, fueron más desobedientes Israel del norte, los que se separaron y no querían ir al templo de Jerusalén, pusieron sus propios templos donde ellos hicieron como ellos quisieron, y Dios simplemente les dijo, pues ustedes no siguen mis ordenanzas. Muchas veces dicen, ay, pues qué Dios tan terrible, pero es como una relación de pareja, ¿verdad? ¿A qué pareja quiere que el otro se vaya y la engañe y se vaya y se acueste y luego se ve y se revuelve con uno? Entonces, ¿sabes qué? Pues tú decides, con melón o con sandía. Si quieres allá con la otra persona, allá tú, pero yo no quiero una relación así. Habrá quien sí quiera, pero Dios dijo no. Si quieres otros dioses, vete con ellos y no tienes mi protección. Simplemente Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Yo no quiero la sombra de Dios, pero adivina qué te va a pasar. Te van a venir calamidades, destrucciones, etc. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, y Dios les avisaba, hay un pueblo asirio que te trae ganas y va a venir y te va a destruir. Pues resulta ser que se cumplió en el año 722 a.C. ¿En qué año? Antes de Cristo, y se llevaron a las 11 tribus de Israel al norte a Asiria, un país cercano a Babel. Los del sur, podías hacerla grande otra vez, los del sur todavía vivieron un poquito más en Judea, en el sur de Israel, y básicamente en el año 605 les volvió a decir, Dios les mandaba profetas, está siendo un pueblo infiel,
y va a venir Nabucodonosor y te va a destruir. No, a mí no me destruye nada, somos los judíos, somos el pueblo elegido de Dios y a mí no me pasa nada. ¿Ah, no? Cuando somos jóvenes, ¿qué creemos? La misma. Y resulta ser que en el 605, otra vez grande, no, ahorita no la haga chiquita. Entonces viene el cautiverio de Babel y es en el año 605. Después hubo otras más jornadas de los babilonios hasta que se llevaron a todos los judíos que quedaron. ¿A cuántos? Todos se los llevaron a Babilonia. ¿Qué idioma se hablaba en Babilonia? Arameo, igual que en Asiria. Hablaban asirio, solamente un poco de formas diferentes. Es como el del norte, ¿no? Yo aquí parqueo mi troca, pero los de Mérida, lindo hermoso, pues aquí es diferente, ¿no? Aquí comemos pan mucho. Entonces es solo una variante del arameo, obviamente algunas diferencias más, pero hablaban arameo desde el 722 que se fueron. Y en el 605 llegó Nabucodonosor, quiere decir que ya llevaba 120 años aproximadamente que ya hablaban arameo. Dios les dijo, bueno, ok, si se arrepienten, yo vuelvo a bendecirlos y los traigo a la tierra de Israel si se arrepienten. Jeremías capítulo 25. Le dice, después de 70 años, yo los voy a traer. Fue llevado cautivo, adivinen quién, Daniel. El profeta Daniel, él fue de los que pues también se los llevó, y yo no hice nada, no importa, se fue. Era un hombre fiel a Dios y Dios lo usó aún en la tierra de Babel. Y Dios le revela que iban a regresar, le recuerda el pasaje de Jeremías 25, y Dios cumple sus promesas, ora, y efectivamente Dios manda a Esdras de regreso aproximadamente en el año ¿qué? 535. Quiere decir que habían pasado cerca de 200 años en territorio hablando el idioma ¿qué? Arameo. Pregunta, ¿alguien de aquí tiene algún familiar que se haya ido a Estados Unidos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Si se va de aquí, ¿qué idioma habla cuando recién llega? Español, y ahí hace el Spanglish, ¿no? Se casa con una gringa. Sí, el sueño americano. Y resulta ser que tienen hijos. ¿Qué hablan sus hijos? Es muy importante, por favor. ¿Qué hablan sus hijos? Ya se fueron a Estados Unidos y viven en Estados Unidos. ¿Los hijos qué hablan? Inglés. Hay una hermana que en su matrimonio le dicen los flaquitos. Esta hermana le sucedió esto. Ella es hija de un mexicano que se casó con una gringa. Pero ella solo aprendió inglés, pero le fascinaba el español y su papá no quería enseñarle español. Y resulta ser que ella quiso venirse a México y adivinen, no sabía nada de español, solo una generación. Ahora, si hay algunos, ¿qué sucede allá? Pues oyen al papá decir, a ver, chamaco, tráeme acá mi coca. ¿Sí me explico? Sí lo oyen. Pero en la calle, ¿qué habla? El inglés. Sus amigos en la escuela, en todos lados es inglés. Ese niñito crece, entonces va el chavo que se casa con la gringa y tiene un hijo. El hijo sí alcanza a oír al papá que dice palabras y todo, aunque no le gusta hablar más que con el papá, y habla español. Pero adivinen, el hijo del hijo, ¿qué creen que habla? Inglés. ¿Hablará algo de español? No. Quizás solo la palabra papá, abuelito, algunas palabras. ¿Qué creen que pase después de que ese primer chamaco, 200 años después, 200 años después, Se olvidaron del español. ¿de verdad ustedes creen que vendrían hablando español? Solo 200 años. Ahora, déjenme decirles, los judíos no regresaron todos. Cuando viene Esdras, y ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias y a ver dónde aparece, el hebreo desapareció. ¿El hebreo qué? Desapareció. Vamos a ver ahorita qué tanto. Si desapareció al 100 o quedó algo. Vamos a verlo.
¿Quién me ayuda a leer el segundo libro de Reyes? Los del seminario me deberían decir segundo. Segundo libro de Reyes 24:14, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. Déjenme decirles, el tema es muy complejo, muy elaborado. Y platicando con el hermano Gamaliel, si gustan más adelante podemos dar ya un curso más a detalle, viendo, porque es un panorama, esto es así como rapidito y seguro van a decir, yo quiero saber más, no puedo pararme porque es un programa. ¿Nos acompañas, hermano, a leer Segunda de Reyes 24:14? Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, gracias. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Bueno, no quedó nadie, y esos pobres son los mendigos que están en el suelo. ¿Quién se los quiere llevar? Resulta ser que Dios me permitió visitar la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, por 10 años. Íbamos lunes y jueves a dar estudios bíblicos y uno hace amistades ahí, incluso ya han salido, ya se han casado, están en Cristo, se congregan y se invitan a las bodas, a los 15 años, etcétera, y uno va aprendiendo. Y resulta ser que uno ve muchos camines que luego se encueran y están sucios ahí. Resulta ser que aunque esté una patrulla ahí, adivinen, no se los llevan. Son asquerosos, dicen, ¡ay! Simplemente policías dicen, nadie los quiere agarrar, apestan, porque ahí mismo en el pantalón no tienen un baño para hacerles dos, ahí mismo le hacen, ¿sí los ven? ¿Sí me explicó? No se bañan en meses, en años, nadie los quiere, no son ordenados. Allí en la cárcel, órale, y si no te paras, pues órale, te damos tus trancazos, pero aunque los mates ahí se quedan. ¿Sí? Ni castigos, entonces no se los quieren llevar, ni los policías así los ven. Es que se encueró y me enseñó todo. Señora, pásese a la otra suerte. No le hacen nada, nadie los quiere. Entonces se llevaron a todas las personas, no quedó nadie más que esa gente sucia. Cuando se los llevaron apenas a Babilonia, ¿sale? Se los llevaron. Vamos a ver ¿cuántos judíos sabemos que pudo haber habido? Y nos da en el libro de Números, nos dan números, cuentas, matemáticas. Y entonces me dicen en Números capítulo 1, verso 20 en adelante, dice que eran, aquí sí, si quieres enfocarlo por favor, 62,700, Simeón, Zabulón, Isaacar, Neftalí, Rubén, Gad, Aser, Efraín, Benjamín, Manasés y Judá, que por fin se los llevaron, y nos da el número de cuántos miles eran. Yo saqué el porcentaje de cada uno aproximadamente, y el total suma 603,550. Todos los judíos, que cuando menos es el último número que sabemos que hubo de toda la tribu, de todas las 12 tribus, 603,550. ¿Podrías bajar para verlo de abajo? Bueno, entonces se habían llevado a todos y vamos a suponer que eran 603, pero este número debió ser mucho más alto, porque esto es cuando apenas estaban todavía en el desierto antes de entrar, debía ser mucho más, pero es absolutamente el único número. Recuerden que David quiso hacer un censo y ¿qué pasó? Dios no lo dejó, entonces no tenemos más que este número, pero es un número, ¿sí? Vamos a suponer que así se quedaron y no se multiplicó. ¿Creerían ustedes eso? ¿Que la población de un país no crece? No, pero vamos a suponer, porque es el único dato exacto que tenemos, 603,550. ¿Recuerdan de la calculadora? Y entonces, cuando ya regresan con Esdras y Nehemías, dice en el capítulo 2, verso 34, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360 que regresaron del cautiverio. Y uno, la ley dice, ¡ay, cuántos! Un montón. Pues no, déjenme decirles que no. 42,360 con respecto a 603,550,
Estamos hablando que es solamente el 7% de los que fueron aproximadamente en el año 1300. Estamos hablando de 800 años que pasaron, que debía haber muchísimos más, pero solamente, como dicen los niños, supongando, ¿sale? Es un supón, vamos a suponer que es este número, solamente de este número, a los que regresaron es solamente el 7%, 7.02, pero tenemos otro dato, adivinen, vamos, acompáñenme a leer al último de los libros históricos del Antiguo Testamento, que es Nehemías. Nehemías es el último libro histórico, porque en realidad Esther está entre Esdras y Nehemías históricamente, aunque en las Biblias lo ponen al final, pero históricamente Esther está en medio. Entonces vamos a ver Nehemías capítulo 13. ¿Cuántos capítulos tiene Nehemías? 13. Es el último capítulo de Nehemías, para que nos acordemos. Y entonces dice en el versículo 23 y 24, lo voy a leer, dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad, ¿qué dice? La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Hasta donde yo aprendí en la escuela, la mitad es el 50%, ¿cierto? ¿Cuánto es la mitad del 7%? 3.5. Les tengo noticias, solo el 3.5 regresó con lengua judía. 3 quiere decir que prácticamente